Hola a todos. En la primera parte de excitación armónica en el oscilador armónico, vimos las características del movimiento del mismo y vimos la resonancia. En esta segunda parte vamos a ver dos puntos. El primero de ellos, vamos a analizar la acción que el oscilador armónico, sometido a una excitación armónica, ejerce sobre su soporte o base. Y en segundo lugar, vamos a analizar otra forma de excitar al oscilador armónico, y este será a partir del movimiento de su soporte. El movimiento de su soporte también va a ser una excitación armónica, o sea, en definitiva vamos a excitar al oscilador armónico no con una fuerza, como lo hicimos en la primera parte, sino con un movimiento que será armónico. Vamos a comenzar entonces y vamos a dibujar el oscilador. Lo vamos a dibujar vertical, simplemente para enfatizar que vamos a analizar la acción que el oscilador, a través de su resorte y su amortiguador, ejercen sobre su soporte. Tengo el resorte, el amortiguador, y este es el soporte. El resorte tiene constante K, el amortiguador constante C. Esta es la masa. Y a partir de la posición de equilibrio tengo la respuesta, que es la X. Y acá nosotros tenemos aplicada una F0 coseno de omega t, que es la fuerza excitadora externa, donde F0 es su intensidad y omega es la frecuencia de la fuente excitadora. La fuerza que el oscilador armónico le hace a su soporte será la misma fuerza, ¿no es cierto?, que el resorte vimos que le hace a la masa y el amortiguador a la masa cuando analizamos el diagrama de cuerpo aislado. Por acción y reacción, esas fuerzas van a estar aplicadas con su signo cambiado, pero van a estar aplicadas en el soporte. O sea que la fuerza, vamos a llamar la fuerza transmitida por el oscilador al soporte, será, bueno, la suma de las fuerzas del resorte, que es K por X coseno de omega t menos tita. Vamos a trabajar con la solución estacionaria. Vamos a suponer que estamos en un sistema subamortiguado y que la solución transitoria tendió a cero o tiende a cero, se extingue y la respuesta del sistema es la respuesta particular, también llamada respuesta estacionaria, que es esta. Más C acá por la derivada, coseno es menos el seno de omega t menos tita. Acá el signo vamos a ponerlo adelante. Me queda negativo, entonces C, constante de amortiguamiento, la fuerza será C por la amplitud de la respuesta particular por el seno de omega t menos tita por omega. Entonces, esto es la respuesta estacionaria y esta, bueno, es su derivada, porque recordemos que la fuerza que hace el amortiguador es dependiente de la velocidad, es el producto de la constante de amortiguamiento por la velocidad, y la velocidad es la derivada del desplazamiento, que es este. Acá vamos a esto, lo vamos a pensar como esto es igual al coseno de omega t menos tita más pi sobre 2. Una relación trigonométrica nos dice que esto es igual a esto, por lo tanto reescribimos la fuerza transmitida como K por la X mayúscula por coseno de omega t menos tita, menos con menos más C por la X mayúscula, que es la amplitud de la respuesta, por omega por el coseno de omega t menos tita más
pi sobre 2. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, esto se entiende de la siguiente manera. Vamos a graficar este término. Entonces, es su intensidad que es K por X, porque esto varía entre menos 1 y 1, o sea que la intensidad es, vamos a escribirlo acá, K por la X mayúscula, donde esto es omega t menos tita. Ahora, fíjense, vamos a proyectar esta línea y vamos a sumarle a omega t menos tita pi sobre 2. Entonces va a ser perpendicular y va a ser, este es pi sobre 2. Entonces, acá está solo horizontal y este que está acá es omega t menos tita. Entonces esto se piensa de esta manera. Esta es la intensidad C por omega por X. Y la resultante, la suma de esta más esta, es esta. Y esta es la fuerza transmitida. Bueno, acá me falta, ¿no es cierto? Esto es un campo real imaginario. En definitiva, la fuerza transmitida se obtiene como la combinación vectorial de estas dos componentes que vemos que son ortogonales. Por lo tanto, venimos aquí y vamos a escribir la fuerza transmitida cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras, será K por X mayúscula cuadrado más C cuadrado por omega cuadrado por X mayúscula al cuadrado. Donde X mayúscula, lo vimos en la primera parte, es la amplitud de la respuesta que ya la vamos a volver a escribir. Sacamos factor común, la amplitud de la respuesta, total cuadrado, K cuadrado más C cuadrado, omega cuadrado. Escribimos la amplitud de la respuesta, ¿sí? La escribimos y recuerden que la amplitud de la respuesta al cuadrado, escribimos la amplitud de la respuesta, luego la elevamos al cuadrado. Es F0 dividido K. Vamos a manejar el espacio acá. F0 dividido K, 1 menos R cuadrado al cuadrado más ZR al cuadrado. Acá va una raíz cuadrada y eso es X. Bueno, está elevado al cuadrado, así que esa raíz cuadrada se cancela y acá, bueno, sí tengo los cuadrados. Ahí tengo la amplitud de la respuesta al cuadrado. Por este paréntesis, K cuadrado más C cuadrado omega cuadrado. Lo que hacemos ahora es distribuir este K cuadrado. Este K cuadrado lo distribuyo acá. Vamos a seguir, bueno, sigamos acá. Entonces me queda la raya fraccionaria, 1 menos R cuadrado al cuadrado, más 2ZR cuadrado, y me queda F0 cuadrado, y acá me queda, cuando distribuyo, me queda 1 más C cuadrado por omega cuadrado dividido K al cuadrado. Ahora vamos a recordar la expresión C sobre M es 2Z omega n, que es la relación entre el coeficiente de amortiguamiento y el factor de fricción. Bueno, lo vamos a sustituir acá. Entonces despejamos el C de acá, bueno, paso la masa al otro miembro, simplemente es 2 veces la masa, factor de fricción, frecuencia natural. Lo elevo al cuadrado y lo sustituyo acá. Elevado al cuadrado, es esto al cuadrado, bueno, todo cuadrado, ¿no? Cuadrado. Ahora eso,
Vamos a hacer, para no repetir todo esto, vamos a tomar esta relación, sustituyo y después, bueno, sustituimos después de hacer 1 o 2 renglones de álgebra. Entonces es c cuadrado, 4 masa al cuadrado, factor de fricción al cuadrado, frecuencia natural al cuadrado, por omega cuadrado, dividido k cuadrado. K cuadrado. Sabemos que la frecuencia natural al cuadrado es k sobre m. Entonces, estoy acá. Es 4 masa al cuadrado, factor de fricción al cuadrado, frecuencia natural lo escribo como k sobre m por omega cuadrado dividido k cuadrado. Bueno, acá vemos que podemos hacer esto. ¿Sí? Y seguimos acá. Me queda 4. Observemos lo siguiente. Esta m puede venir a parar acá. ¿Sí? Esta m va a parar ahí. ¿Sí? Entonces la saco de acá y va a parar ahí. Pero k sobre m es omega cuadrado. Quedando entonces 4 z cuadrado omega cuadrado dividido omega n cuadrado. Recordando que hemos llamado r omega sobre omega n, bueno, esto resulta ser 4 z cuadrado r cuadrado, que es lo que va acá. Entonces, sustituyo y me queda la raya fraccionaria, me queda f0 al cuadrado, 1 más, todo esto es 2 zr todo al cuadrado. Y acá ponemos un corchete. Y abajo quedó igual. 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2zr cuadrado. Veamos, venimos para acá y esto es fuerza transmitida al cuadrado. Hacemos espacio aquí. Entonces, esto es fuerza transmitida al cuadrado. Extraigo la... Vamos a extraer la raíz, pero antes de extraer la raíz vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar lo siguiente. Recordemos que en la primera parte vimos que definimos al factor de magnificación como 1 dividido 1 menos r cuadrado. En realidad, si hablamos de definición, el factor de magnificación lo definimos como la intensidad de la amplitud de la respuesta particular o transitoria dividido f0 sobre k, para que sea dimensional. Entonces se cancela el f0 sobre k en el denominador y el numerador, y entonces me queda que esto es 1 dividido 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2 zr cuadrado. Bueno, esto es el factor de magnificación que hemos estudiado en la primera parte. Entonces, fíjense que acá, ¿qué estamos viendo? 1 sobre esto que es el cuadrado del factor de magnificación. Por lo tanto, vamos a escribir a la fuerza transmitida en términos del factor de magnificación. Entonces, esto es factor de magnificación al cuadrado, que se come todo esto, por f0 al cuadrado por 1 más 2zr al cuadrado y corchete. Ahora, si sacamos
la raíz cuadrada de ambos miembros para tener una expresión para la fuerza transmitida. Y la fuerza transmitida será el cuadrado, bueno, será m por F0 por la raíz de 1 más 2 ZR cuadrado raíz. Acá yo estoy hablando de fuerza transmitida, pero volvamos un instante atrás. Volvamos un instante atrás. ¿Sí? Observemos que la fuerza transmitida es la fuerza máxima transmitida, que es la composición vectorial de esta componente, que es la componente de fuerza provocada por el resorte, más esta componente, que es la componente de fuerza provocada por el amortiguador sobre el soporte fijo. Entonces, volvemos acá. Y acá tenemos entonces la fuerza transmitida. En términos de la fuerza aplicada, del factor de magnificación y esos términos que están ahí. Vamos a definir el coeficiente de transmisibilidad de fuerza, como la fuerza máxima aplicada sobre el soporte dividido la fuerza F0 aplicada sobre el oscilador armónico. Claramente vemos que si te lo paso acá, ¿sí?, el coeficiente de transmisibilidad de fuerza vale m por la raíz. Vale m por la raíz de 1 más 2 ZR cuadrado. Entonces, este es coeficiente de transmisibilidad de fuerza. Claramente vemos que es la fuerza transmitida al soporte dividido la fuerza aplicada sobre el oscilador armónico. Y está escrita en términos del factor de magnificación que hemos analizado y visto en la parte 1, que lo reescribo acá. El factor de magnificación es 1 dividido la raíz de 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2 ZR cuadrado cuadrado. Y recordamos que R es la relación de frecuencias, que es omega sobre omega n, donde omega es la frecuencia de la fuente excitadora externa, es la frecuencia de la fuente excitadora externa, y omega n no está escrito, pero sabemos que omega n es la frecuencia natural del sistema, que es K dividido M. La frecuencia natural al cuadrado es K sobre M. Así tenemos entonces relación de frecuencia, frecuencia natural, factor de magnificación. El factor de magnificación está vinculado a la magnificación o a la escala de la amplitud de la respuesta estacionaria, que es la particular. Y coeficiente de transmisibilidad de fuerza en términos del factor de magnificación. El oscilador armónico puede ser excitado con una fuerza armónica, como hemos visto, de la siguiente manera. Tenemos el sistema o el oscilador armónico, sistema de un grado de libertad. Vamos a dibujarlo vertical. Constante del resorte, constante de amortiguamiento, E. En la posición de equilibrio medimos el x de t, que es la respuesta, y aquí tenemos aplicada una fuerza F0 coseno de omega t. En rojo, esta es la fuerza que excita al amortiguador, al sistema de un grado de libertad, u oscilador armónico, y hemos desarrollado o hemos estudiado el comportamiento, vimos la resonancia en la primera parte y ahora en la segunda parte vimos la fuerza que el sistema ejerce sobre su soporte. Hay otra forma frecuente de excitar al oscilador armónico y que es desde la base. Y esto es un modelo que lo podemos graficar
de la siguiente manera. Nuevamente el sistema masa-resorte. Y ahora esto es un soporte móvil. Este es el resorte constante K, el amortiguador, la masa, a partir de la posición de equilibrio de la masa, una posición de equilibrio inercial en este caso, X de t se miden los corrimientos del sistema. Ahora, ¿cómo va a ser excitado este sistema? Ya no va a ser excitado por una fuerza F0 coseno de omega t, sino que le vamos a prescribir un desplazamiento al soporte o a la base, un desplazamiento que será una I de t. Y esta I de t será armónica, es decir, tendrá una amplitud conocida por el seno de omega t. Entonces, este soporte, a través del movimiento del mismo, y el movimiento será aplicado al resorte y al amortiguador, y a la masa. De esta manera, también se excita el oscilador armónico, con una solicitación armónica, que en este caso está prescripta como un desplazamiento. Vamos a dar un corrimiento positivo, o en un corrimiento positivo analizamos el diagrama del cuerpo aislado de la masa. Entonces, para un corrimiento positivo tendré la fuerza del resorte, que será menos K por X menos Y, y la fuerza del amortiguador, que será menos C por X punto menos Y punto, la diferencia de velocidades. Y esta es la masa. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas. Hacemos aquí suma de fuerzas, menos K por X menos Y, menos C por X punto menos Y punto. Suma de fuerzas igual masa por aceleración, que es X2 puntos porque estoy analizando la masa puntual. Hacemos la distributiva y ordenamos esta ecuación y queda m x2 puntos más c por x punto más k por x igual, y acá queda menos con menos más, queda c y punto más k por y. La ordenamos de esta manera, dividimos ambos miembros por la masa, dividimos ambos miembros por la masa y me queda x2 puntos más c sobre m x punto más k sobre m por x igual c sobre m y punto más k sobre m y. Usando la nomenclatura ya conocida, en la que hemos visto que c sobre m es 2 veces factor de fricción por frecuencia natural y que k sobre m es la frecuencia natural al cuadrado, esta ecuación queda x2 puntos más 2 z omega n por x punto más frecuencia natural al cuadrado por x igual, este es 2 z omega n por y punto más frecuencia natural al cuadrado por y. Recordemos que nosotros vamos a considerar un sistema subamortiguado, que la solución transitoria tiende a 0 y la respuesta del sistema es la respuesta estacionaria, es decir, la solución particular de la ecuación gobernante. Siguiendo los lineamientos de lo visto en la primera parte, la x es la x mayúscula por e a la i omega t, y luego tomaremos, como ya hemos visto, la parte real. Real en este caso, la que tiene el coseno. La función i la vamos a pensar como una i por e a la i omega t por la misma razón, donde i es la amplitud del movimiento senoidal prescripto para el soporte. Bueno, tomamos las derivadas, vamos a hacerlo aquí.
x punto es x mayúscula, que es constante, por i por omega por e a la i omega t, y x2 puntos es la x mayúscula por i cuadrado por omega cuadrado por e a la i omega t. Hacemos las derivadas para la función de i. La i punto es la i mayúscula por i por omega por e elevado a la i omega t, y el i2 puntos es el i mayúscula, repito, es constante, este también, por i cuadrado por omega cuadrado por e a la i omega t. Recordamos que la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1, y sustituimos estas 6 ecuaciones, aquellas y estas, las sustituimos en la ecuación gobernante. Entonces, x2 puntos, como fíjense que en el primer miembro la exponencial, la función exponencial y la amplitud las podemos sacar factor común, lo hacemos. Así que acá me queda menos omega cuadrado más 2z por omega n por x punto, y x punto es i por omega, y el resto lo dejo para sacarlo factor común, más omega n cuadrado por x, y x lo tengo acá, y ahora sí, esto es factor común de x por e a la i omega t. En el segundo miembro es 2z omega n por i punto lo tengo acá. Nuevamente, la amplitud y la función exponencial las dejo para sacarlas factor común, lo escribo luego. Entonces, esto es i por omega más omega n cuadrado. Y ahora saco factor común, la amplitud por e a la i omega t. Acá vemos que podemos cancelar la función exponencial. Y acá vamos a dividir ambos miembros. Vamos a dividir ambos miembros por la frecuencia natural al cuadrado. Quedando 1 menos, me queda 1 menos omega cuadrado sobre omega n cuadrado, lo escribo primero porque son reales, y yo escribo el imaginario, más 2 z omega, fíjense, este omega n se cancela con uno de estos y me queda omega sobre omega n, por la unidad imaginaria i. Y esto por x, y acá me queda algo parecido, me queda 1 más 2z omega sobre omega n i por i mayúscula. Ahora, siguiendo los lineamientos de lo que hemos visto en la primera parte, pensamos a este número imaginario, este es A y este es B, el número imaginario A más BI, que está en coordenadas cartesianas, lo vamos a pensar como número imaginario escrito en coordenadas polares. Y esto es 1 más, fíjense que este es B. BI. Este es 1 más BI, y este es A más BI. No obstante, para ambos, que están escritos en coordenadas cartesianas, los reescribo en coordenadas polares. Y nuevamente, remitiéndonos a la primera parte, sabemos que este número lo podemos escribir como su intensidad. Y acá vamos a aprovechar para recordar que tengo la relación de frecuencias. Esto es R cuadrado. Y esto es R. Y esta relación es R. Entonces involucro la nomenclatura y me queda la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces es 1 menos r cuadrado al cuadrado
más b cuadrado, entonces todo esto al cuadrado, 2zr cuadrado. Esta es la intensidad del número cartesiano a imaginario a más bi por e a la i phi 2 por x. Ahora escribo en polares en forma similar, esto es 1. 1 al cuadrado que es 1 más 2z r cuadrado por e a la i phi 1 por i. Ahora escribimos la relación x sobre y. X dividido y. Esta aquí la tengo acá, o sea que este lo paso aquí y esta raíz la paso al segundo miembro, quedando. Acá vamos a hacer espacio, quedando. Esta raíz va al segundo miembro, entonces, como ambas son raíces, las escribo después como tal, pero escribo lo que está dentro de ella. 1 menos r cuadrado más 2z sobre r, es esto, escribamos la raíz. Pase ese para allá. Y acá tengo 1 más 2zr cuadrado, es este, por e elevado a la i phi 1, y este lo paso con la raíz, e elevado a la i phi 2. Ahora vamos a hacer espacio. Y vamos a escribir esto, vamos a escribir, como ustedes ya saben, e a la i phi 1 menos phi 2. Llevando, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacer así para que se entienda mejor. Todo esto sabemos que es igual a e a la i phi 1 menos phi 2, donde i lo saqué factor común. O lo que es lo mismo, lo vamos a escribir como e a la menos i phi 2 menos phi 1. Así que reescribimos x sobre y, x mayúscula sobre y mayúscula, igual, hacemos la regla fraccionaria, 1 menos r cuadrado al cuadrado, más 2z por r al cuadrado, y en el numerador va 1 más 2z por r al cuadrado, y va la raíz. Todo por e a la menos i phi 2 menos phi 1. A phi 2 menos phi 1 lo vamos a llamar phi. Físicamente phi es el ángulo de fase entre las amplitudes x e y. X del oscilador armónico y del soporte móvil. Entonces acá directamente lo escribimos como por e a la menos i phi, donde phi es phi 2 menos phi 1. Si tomamos la magnitud de este cociente, es solamente esta raíz, entonces tomando la magnitud, este no cuenta, y a esta relación la vamos a llamar relación de transmisibilidad de desplazamiento. Relación de transmisibilidad de desplazamiento. Relación de transmisibilidad de desplazamiento. Ahora,
observen lo siguiente. Esta relación, fíjense, si miramos esto, fíjense que esto es exactamente lo que escribimos hace un rato. ¿Recuerdan cuando dijimos que esto era m por la raíz de 1 más 2 zr 1 más 2 zr al cuadrado y que esto lo habíamos llamado coeficiente de transmisibilidad de fuerza? Entonces fíjense que esto es igual a esto, igual a esto. Entonces, la relación de transmisibilidad de desplazamiento es igual al coeficiente de transmisibilidad de fuerza. Hemos visto entonces que la relación de transmisibilidad de desplazamiento, cuando tenemos que al soporte o base o soporte móvil se le prescribe un movimiento armónico donde I es la amplitud del mismo y omega es la frecuencia del mismo. Esta es la fuente excitadora externa, ya no es una fuerza, sino es un desplazamiento prescripto. Se define la amplitud de la respuesta del oscilador armónico dividido la amplitud del desplazamiento del soporte móvil como relación de transmisibilidad de desplazamiento. Lo tenemos escrito acá y esto coincide con el coeficiente de transmisibilidad de fuerza que hemos visto, que es la fuerza que el amortiguador armónico le ejerce al soporte, a un soporte fijo, ¿no es cierto? Son dos problemas distintos, pero coinciden, ¿sí? Coincide la relación de transmisibilidad de desplazamiento con el coeficiente de transmisibilidad de fuerza para este caso. Volvamos un instante a esta expresión en la que tenemos los números escritos en este número imaginario en coordenadas cartesianas antes de pasarlo a polares para encontrar esta expresión. Lo teníamos en cartesianas de esa forma, donde recordemos siempre que R es la relación de frecuencias omega sobre omega n. Entonces, a este lo vamos a llamar A y a este B. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente que lo vamos a volver a necesitar. Esto es 1 y esto es B. Es decir, que este es un número que es A más BI. Esto es 1 más BI. Vamos a dejarlo en coordenadas cartesianas. Entonces, hacemos la relación X sobre Y. Este lo paso al segundo miembro. Tengo 1 más BI y este es A más BI. Es decir, la relación de desplazamientos o de amplitudes de desplazamiento es esta relación. A esto lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que es A menos BI, A menos BI, y como sabemos, esto es equivalente a multiplicar por 1. Y nada cambia. Pero sí podemos operar para acomodar mejor las magnitudes. Hacemos la distributiva en numerador y denominador. Entonces tenemos A más, vamos a hacer 1 por A, y hacemos 1 por menos BI, ahora más BI por A, más con menos menos, pero este es B cuadrado y cuadrado. Y la distributiva en el denominador, vemos que es una diferencia de cuadrados, así que este es A cuadrado más diferencias menos B cuadrado y cuadrado. Ahora, como la unidad imaginaria es menos 1, este se transforma en más y este se transforma en más. Entonces esto es A más B cuadrado menos B sub I a menos 1.
Saqué factor común b sub i. Y abajo me queda a cuadrado más b cuadrado, sabiendo que este es menos 1. Bueno, ahora acá vamos a distribuir el denominador. Vamos a distribuir el denominador. Distribuimos el denominador. Esta es parte real. A cuadrado más b cuadrado más a cuadrado más b cuadrado. Y aquí tenía b sub i. Creo que era menos 1. Chequeamos. Sí. Acá tenemos un nuevo número imaginario, donde a este lo vamos a llamar a mayúscula para diferenciarla de aquel, y esto es b con la unidad imaginaria. Entonces, ahora volviendo acá un instante, esta expresión, que es la que teníamos, vamos a buscar el ángulo de fase, el ángulo de fase φ. El ángulo de fase se calcula como tangente de menos φ es b grande sobre a grande. Entonces, esto es la tangente de menos φ es igual. B grande es eso que está ahí, y eso que está ahí es b a menos 1 dividido a cuadrado más b cuadrado. Y a es este que está aquí, es a más b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado. Sabemos que esto lo podemos cancelar con esto, y esto queda b a menos 1, a más b cuadrado. Recordando que ahí b lo tengo acá, sustituyo a minúscula y b minúscula para sustituir ahí, me queda, estamos en tangente de menos φ, raya fraccionaria, tengo b es 2zr, 2zr, a menos 1, a es 1 menos r cuadrado, 1 menos r cuadrado, menos 1. Ahí tengo el numerador. Y el denominador es a, que es 1 menos r cuadrado, más b cuadrado, más, bueno, esto al cuadrado, 2zr cuadrado. Este se cancela con este y me queda negativo, me queda menos 2zr cubo en el numerador, y el denominador queda igual, 1 menos r cuadrado más 2zr cuadrado. Este signo menos con este signo menos los podemos cancelar para finalmente encontrar la tangente de φ como 2z factor de fricción por r cubo, relación de frecuencias, 1 menos r cuadrado más 2zr cuadrado. Y ahí tenemos el ángulo de fase φ, que es el ángulo de fase entre la magnitud de la amplitud de la respuesta X y la magnitud de la amplitud del soporte móvil. Vamos a analizar un vehículo transitando por una superficie rugosa y vamos a buscar las amplitudes de respuesta del sistema, imaginando al vehículo como un sistema de un grado de libertad. Vamos a considerar que exagerando, ¿no? Por supuesto, que el perfil de la ruta donde se mueve ese vehículo, pongamos un auto, tiene esta forma. Vamos a darle a esto una forma senoidal, ¿sí? Vamos a darle una forma senoidal y igual una amplitud por el seno de omega t. Donde la amplitud, vamos a trazar la línea media,
esta es la amplitud y esta es la amplitud. Esto es 0,1 metro y esta amplitud es 0,1 metro, 1 centímetro. Esa es la amplitud. Entonces imaginaremos que el vehículo vamos a imaginar que el vehículo lo vamos a graficar como de esta forma. Acá tenemos el sistema la masa, este es el resorte constante K y este es el amortiguador de constante amortiguamiento C. Entonces vamos a imaginar que K y C son las propiedades de amortiguamiento y de elasticidad del sistema de amortiguación del vehículo. Y M es la masa total del vehículo. Entonces, este vehículo va a ir circulando a una determinada velocidad por la ruta. Entonces, ya empezamos a ver que si la rueda va a estar adherida a la línea del pavimento, voy a tener que el sistema de amortiguación del vehículo va a generar sobre el mismo, o sobre la cabina del mismo, va a generar una excitación que vamos a asumir armónica porque estamos asumiendo que este perfil es una sinusoide. Vamos a conocer este perfil, entonces esto que está acá, la distancia entre este punto y este punto es lo que conocemos como longitud de onda. Vamos a asumir que esa longitud de onda es conocida y son 6 metros. Los parámetros K, que resumen las propiedades elásticas del sistema de amortiguación del vehículo, es 4 por 10 a la quinta newton sobre metro. La constante de amortiguamiento C, que resume todas las propiedades de amortiguamiento del sistema de amortiguación del vehículo, es 2 por 10 a la 4 newton segundos sobre metro. Y vamos a imaginar que tenemos dos vehículos. Vamos a hacer la prueba con dos vehículos de distintas masas. Un vehículo con una masa 1, que es de 1007 kilogramos, un vehículo pequeño, y un vehículo más grande, de masa 2, de 1585 kilogramos más. Vamos a tomar dos vehículos y vamos a hacer viajar a ambos vehículos a velocidades. Las velocidades van a ser 20 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora y 120 kilómetros por hora. Distintas velocidades. Para cada una de esas velocidades y para un determinado vehículo, vamos a encontrar la amplitud de la respuesta del sistema, es decir, la amplitud que vamos a encontrar en la cabina del vehículo cuando el vehículo se mueve a estas velocidades sobre este pavimento simulado como una función senoidal. Entonces, lo primero que vamos a analizar aquí es que la frecuencia de la fuente excitadora externa, nosotros tendremos que, aquí tendremos una, vamos a dibujarlo de este otro lado, nosotros tendremos que esta es el soporte móvil, que será una I igual la I mayúscula por el seno de omega t, como hemos visto. Y este es la X, que es la que estoy buscando.
para ser más específico, esta es la I de t. I de t, que es esta, que es la I mayúscula por el seno de omega t. En realidad, esta flechita acá no va, porque esta es una función espacial y esta es una función temporal. Entonces, esta función temporal que tenemos acá es la que se refiere al movimiento del soporte, que va vinculado o va rodando por esta sinusoide física, es decir, función del espacio. Y esta es la x de t, que es la respuesta del sistema. Entonces, esta x de t tendrá una magnitud, una intensidad, que es la x mayúscula, que es la que estamos buscando. Entonces, este movimiento se produce porque el vehículo tiene una determinada velocidad. En la medida que la velocidad varíe, va a variar la frecuencia omega. Entonces vamos a primero calcular esta frecuencia omega. Conozco la longitud de onda. Esta longitud será velocidad por tiempo, pero el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo t, el periodo. ¿Sí? Entonces, esta longitud de onda será la velocidad con que circula el vehículo y el periodo es 2pi dividido omega. Entonces de acá despejamos omega. Entonces omega es 2pi por b dividido L. Analicemos las unidades. La velocidad será, si la escribimos en metros sobre segundos, dividido esta longitud que está dada en metros, acá me sale la frecuencia en radianes sobre segundos. Nosotros tenemos las velocidades en kilómetros por hora. Entonces lo que podemos hacer es reescribir esto de la siguiente forma: 2pi sobre L. Si a la velocidad la divido por 3,6, sabemos que este es el factor para pasar los metros sobre segundos, de los kilómetros por hora a metros sobre segundos. Entonces podemos introducir la velocidad en kilómetros por hora. Bueno, kilómetros por hora, y con el factor 3,6 en el denominador la estamos pasando a metros sobre segundos, o sea que esto sigue estando en radianes sobre segundos. El valor numérico de 2pi dividido L, que es 6 metros por 3, dividido 3,6, es 0,2909 por la velocidad. Es decir, que la frecuencia excitadora del soporte móvil, que sería la acción que la amortiguación del vehículo hace sobre la cabina del mismo, es 0,2909 por la velocidad introducida en kilómetros por hora. Vamos a escribir completamente el perfil, esta función, y será, bueno, el I mayúscula es 0,01 en metros, 0,01 en metros, por el seno de omega, y omega es 0,2909b, 0,2909b por t. Acá debemos observar que, venimos acá, esto está en radianes sobre segundos. Cuando multiplico por el tiempo en segundos, el argumento de la función seno estará dado en radianes. Esta amplitud de la I mayúscula está dada en metros, por lo tanto la I queda en metros. Vamos a calcular la amplitud de la respuesta del sistema a través de la relación de desplazamientos x sobre y que hemos visto, y esto es 1 más 2
ZR al cuadrado, 1 menos R cuadrado al cuadrado más 2ZR cuadrado y la raíz de todo eso. Bueno. Tenemos que calcular la relación de frecuencias y necesitamos para ella, observen que esto es omega sobre omega n. Necesito la frecuencia natural. Calculamos la frecuencia natural, que es K dividido M afectado por la raíz. K lo tenemos allí, que es 4 por 10 a la 5 dividido la masa. Bueno, ahora vamos a trabajar con un vehículo. Vamos a trabajar con el vehículo más chico, el de masa M1. Bueno, esta cuenta da 19,9304. Si esto está en, venimos acá, newton sobre metro, analizamos las unidades por separado. Newton dividido metro, dividido la masa, o sea, kilogramos masa. Abrimos la unidad newton, el newton es kilogramo masa por metro sobre segundos al cuadrado, dividido metro, dividido kilogramo masa. Kilogramo masa se cancela, metro se cancela, me queda 1 sobre segundos al cuadrado dentro de la raíz. Con la raíz me queda 1 sobre segundos, que son radianes sobre segundos. Necesito calcular la relación de frecuencias. Tengo que calcular el factor de fricción también. Entonces, el factor de fricción, recordemos que la relación C dividido M es 2Z omega n. Conocido el coeficiente de amortiguamiento C, que es conocido, la masa del vehículo, la frecuencia natural, despejo, el factor de fricción. El factor de fricción Z será 2 veces la masa por la frecuencia natural y en el numerador va la constante de amortiguamiento. Sustituimos por los valores numéricos. C es 20.000 dividido 2. Estamos con la masa del vehículo pequeño, que es 1.007 kilogramos, por la frecuencia natural, que la tengo aquí, 19,9304. Y esta cuenta da 0,4983. Si analizamos las unidades de la constante de amortiguamiento es newton segundo sobre metro, newton segundo dividido metro. En el denominador tenemos la masa, que está en kilogramos, y la frecuencia natural, que está en radianes sobre segundos. Podemos escribir los segundos arriba. Abrimos la unidad newton y esto es kilogramo metro dividido segundos al cuadrado, son los newton, por segundos al cuadrado, que lo tengo ahí, dividido metro y kilogramo. Metro y kilogramo. Bueno, kilogramo se cancela con kilogramo, metro con metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y resulta dimensional. Sabemos que el factor de fricción es adimensional. Así que esto es correcto. Ahora calculamos la relación de frecuencias, R, omega sobre omega n. Entonces, bueno, previamente calculemos omega. Entonces omega lo tenemos acá. Vamos a calcular omega, la frecuencia de la fuente excitadora externa, para
la primera velocidad, cuando el vehículo va a 20 kilómetros por hora. Entonces, con velocidad de 20 kilómetros por hora y el vehículo pequeño y masa igual es la masa 1, 1007 kilogramos que la venimos usando, calculamos la frecuencia. La frecuencia es 0,2909, aplicamos esta expresión, esta fórmula, ¿sí? Omega de 0,2909 por la velocidad en kilómetros por hora, por 20. Bueno, y eso da, no tengo el valor numérico de este, pero pasamos directamente a calcular la relación de frecuencias, que es omega sobre omega n, esto es 0,2909 por 20, dividido la frecuencia natural, que la tengo acá, que es 19,9304. Como es una relación de frecuencias, es adimensional. Bueno, tampoco la tengo el valor numérico. Entonces, sustituimos, ya tengo todos los insumos matemáticos para sustituir ¿dónde? Aquí. R, sustituyo este valor acá. Z, que lo tengo acá, sustituyo ahí, R también. I, recuerden que I es 0,01, entonces queda despejar simplemente la amplitud. Este lo puedo pasar al otro miembro. Esto es por 0,01 metros. Esta raíz es adimensional, por lo tanto, X me va a dar en metros. Entonces esto es X. Sustituyendo los valores numéricos, este X da 0,0100849 metros. Si redondeamos, podemos decir que es 1,1 centímetros. Esto es, ponemos la coma acá, redondeamos, es 1,1 centímetros. La primera observación es que la amplitud, ¿sí? La amplitud del sistema de amortiguación es 0,1, es decir, que la amplitud de la respuesta ya del vehículo o de la cabina del vehículo ya es mayor, ¿sí? que la amplitud del sistema de amortiguación del vehículo. Bueno, si repetimos ahora para estas otras velocidades y después para la otra masa, nos vamos a encontrar que podemos formular o escribir todos esos resultados numéricos en una tabla. Entonces este lo vamos a poner, lo dejamos como referencia. Este es I. Bueno, vamos a dejar el valor numérico, que es 0,01 metros. Bueno, en esta tabla tenemos para la velocidad de 20 kilómetros por hora, para la velocidad de, son 4, de 80 kilómetros por hora, para la velocidad de 100 kilómetros por hora y la de 120 kilómetros por hora, y para el vehículo de masa M1 1000 kilogramos es el cálculo que realizamos. Después para el vehículo de masa 2 1585 se repiten los cálculos, ¿no es cierto? Se repiten todos los cálculos. Entonces, para la masa 1 y la velocidad de 20 km por hora es lo que encontramos recién. El resultado que era en centímetros, lo vamos a poner. Amplitud de la respuesta en centímetros. 1,08. 1,08. Bueno, había redondeado a 1,1, pero vemos que vamos a tomar dos decimales.
Cuando el mismo vehículo va a 80 km por hora, la amplitud de la respuesta de la cabina es 1,26 centímetros. Estos son centímetros. Cuando va a 100 km por hora y repetimos los cálculos, la cabina tiene una amplitud de 0,96 centímetros. Y cuando el vehículo va a 120 km por hora, la amplitud de la cabina son 0,55 centímetros. Entonces, bueno, la resonancia estará a una velocidad que estará comprendida entre 80 y 100 km por hora. Acá vemos que la resonancia estará entre la velocidad de 80 km por hora y 100 km por hora. Acá ya empieza a aumentar en algún punto. Para el segundo vehículo repetimos los cálculos y este es 1,14 centímetros. Para la velocidad de 80 km por hora ya comenzó a bajar, 0,94 centímetros. Para la velocidad de 100 km por hora, 0,64 centímetros. Y para la velocidad de 120 km por hora, 0,35 centímetros. Aquí en para esta última velocidad está ciertamente atenuada la magnitud de la amplitud del soporte móvil, que es el sistema de suspensión.